Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de Heretic, o El Hereje, la película dirigida por Scott Beck y Brian Woods, protagonizada por Hugh Grant. Aquí pues le vemos a Hugh en un registro que no es muy común, puesto que ya lo tenemos un poco typecasted, o sea, un poco ahí como encasillado en estos personajes pues de comedias románticas y esto pues lo que le han hecho famoso y por lo que ha desarrollado prácticamente toda su carrera. Pero aquí se adentra pues en un terreno un poco inexplorado y hace un personaje pues de villano en una película de terror, pues que nos da ahí unos giros bastante sorpresivos y que pues tiene un poco las señas de identidad de la marca A24, que es una distribuidora que se ha caracterizado por darle visibilidad a proyectos independientes, un poco alternativos, originales y de directores que no tienen pues una carrera tan extensa, pero que merece la pena pues revisar. Y pues yo disfruté bastante la película en el cine y tiene unos puntos pues que son bastante interesantes de analizar, y creo que es una propuesta de alguna manera original, no tanto por la temática, sino pues cómo está presentada y bueno, la película creo que es bastante sobresaliente en muchos aspectos y merece la pena darle una oportunidad. La sinopsis cuenta algo así como dos jóvenes religiosas que se involucran en un juego de gato y el ratón en la casa de un extraño. Estas dos jóvenes son las actrices Chloe East y Sophie Thatcher, que aquí encarnan pues a Sister Paxton, la hermana Paxton y la hermana Barnes, que están en esa misión de misioneras, valga la redundancia, en la que intentan convertir a personas que tienen un interés pues en la religión, sobre todo en esta en concreto que es la religión de los mormones. Hay bastantes referencias y pues obviamente esto es una iglesia que tiene muchos feligreses, muchos seguidores en los Estados Unidos, sobre todo en la parte yo creo más de Utah o esa zona un poco de los Estados Unidos donde se concentra en una gran cantidad de mormones, y pues estas hermanas van un poco en esa labor de reclutar a futuros adeptos a esta fe, y en este caso pues van a la casa de Hugh Grant, que es una casa un tanto misteriosa. Ahí desde un inicio queda claro que pues es una casa que está como alejada ahí, solitaria en el medio del bosque, y cuando entran pues ya ese primer inicio cuando vemos el personaje de Hugh Grant, y es una persona pues que solitaria vive ahí. Él dice que tiene una mujer pero nunca la vemos, obviamente es una mentira, y ya desde el comienzo de la historia ya ese primer punto de giro es que ellas están ahí atrapadas en esta casa que no tiene pues comunicación, está completamente sellada, y tienen que enfrentarse a este señor que tiene unos planes ahí bastante siniestros y macabros, pero que también les deja como una gran reflexión, que es un poco que ellas van a convertirlo a explicarle por qué debería seguir la fe de los mormones, por qué debería regirse bajo el libro de los mormones, The Book of Mormon. Pero este señor resulta que es un experto, es un especialista, es prácticamente un doctor, con un máster también y unos estudios bastante profundos y extensos sobre las religiones. Y pues es muy curioso también esa escena donde muestra The Book of Mormon con un montón de apuntes donde pues las actrices las hermanas se muestran como muy sorprendidas y dicen como que bueno, pero usted es prácticamente mucho más especialista que nosotros y ha estudiado este libro con mayor profundidad. Y bueno, por ahí creo que se va la película, y me pareció en ese punto muy entretenido, pero también muy, muy interesante el cuestionamiento que es pues qué son las religiones, por qué seguimos a las religiones y cuál es la verdad que hay en estas escrituras que seguimos o siguen estas personas con una manera tan ferviente y tan dogmática también, o cómo están adoctrinados por todo lo que dicen las religiones y los sistemas de las religiones, que bueno, son parte de la cultura occidental sobre todo y de todas las culturas en el mundo, pero en este caso se centra muchísimo en lo que es pues las tres religiones monoteístas más extendidas en el mundo, ¿no? El cristianismo, el judaísmo y el islamismo. El eslogan de la película es Question Everything, que sería pues como cuestionarnos todo lo que sabemos, o todo lo que nos han dicho que tenemos que saber, o lo que nos han dicho que es la verdad. Y yo creo que este es el punto de partida, la premisa de la historia, y sobre todo lo que hace el personaje de Hugh Grant, que es que hace que estas hermanas que vienen aquí completamente convencidas de que su religión es la religión correcta, o la que ellas creen que es la cierta, la verdadera, pues comienzan a cuestionarse cuáles son los fundamentos y de dónde vienen pues todo este sistema de valores que representa la religión de los mormones. Y sobre todo también pues partiendo quizás como desde ese concepto de la iteración, que es otra de las cosas también interesantes de la película, que es pues esta idea de que todas estas religiones no son más que unas repeticiones o unas nuevas versiones que van un poco reproduciendo anteriores creencias que han ido acompañándonos durante siglos como sociedad, como civilización diríamos, o como pues un poco como la tradición, el acervo cultural y todo lo que ha vivido el hombre desde su historia, de sus inicios, desde que tiene una cierta conciencia
desde que las primeras escrituras se han plasmado de alguna manera en papel y cómo han ido quizás como repitiéndose en nuevas versiones, donde han habido como ciertas mutaciones desde el punto de vista biológico, pero aquí lo maneja desde el punto de vista también de los conceptos, de la teoría, de todo lo que es la religión entendida como estas sagradas escrituras que tienen como un sistema de valores y de creencias sobre las cuales se organiza también la sociedad o la cultura. Y pues partiendo quizás como del judaísmo, como el Antiguo Testamento, aquí Hugh Grant pues intenta dar una explicación de cómo ni siquiera eso sería como el inicio de lo que es la religión, sino que también se nutre de otras formas y de otras religiones también asiáticas, desde de la religión hindú, por ejemplo, o de otras escrituras también en China o en religiones pues eso, como la taoísta, etcétera, etcétera. Y esto pues me pareció muy interesante porque es una visión muy profunda también y muy, de alguna manera también sabia, ¿no? Pensar así como que las religiones no son más que diferentes formas o diferentes formatos o diferentes versiones de historias o cuentos también, o pues narrativas o personajes también, arquetipos, ¿no? Desde un punto de vista también como junguiano, y de valores que han ido acompañándonos desde que nos hemos organizado también como civilizaciones y que han sido cuestiones que han ido trascendiendo las culturas en los momentos históricos, y lo que nos ha llegado a nosotros es como una versión pues 3 o 4 o 5.0 de lo que en un inicio era esa primera iteración. Y eso lo compara también con otras cuestiones de la cultura como la música, ¿no? Hay una cosa aquí muy interesante también de eso, de utiliza la versión de Radiohead, de la canción de Creep, que según Hugh Grant pues es una canción que viene también, sería una iteración de lo que es The Air That I Breathe de The Hollies, que es la versión original, y como eso pues es un ejemplo de lo que él está intentando representar a través de su crítica sobre las religiones y cómo son pues diferentes versiones que van de alguna manera modificándose, o como van adaptándose, van incluyendo ciertas cosas y dejando otras atrás, pero lo cierto es que se presentan como desde otra forma, se presentan como bajo un velo distinto, y esto pues puede generar que diferentes personas se sientan más identificadas o pues crean más en ello o tengan una afinidad más cercana. Esto, por ejemplo, también lo demuestra con el juego de Monopolio, que también es una idea muy interesante y que fue bastante informativo desde ese punto de vista, porque resulta que el juego de Monopolio es una versión también de un juego anterior que era muy similar, pero quizás no tenía como esas, desde el punto de vista de diseño, no era a lo mejor como tan llamativo, no estaba como más también simplificado a una versión que fuese como más eficiente, y como a posteriori también se han ido configurando nuevas versiones del mismo Monopolio con diferentes ideas, con diferentes formatos, con diferentes temáticas, y esto pues es un poco esa ejemplificación de que muchas cosas de la cultura, así como la religión, no son más que esas repeticiones, esas iteraciones que han ido acompañándonos históricamente, y pues lo que nos llega a nosotros es una versión modificada de una cuestión que tiene su raíz inicial en algo que está pues muy lejano en el tiempo. Entonces la película, en términos de narración o en términos narrativos de lo que pasa, el storytelling, pues ahí creo que es de alguna manera simple, aunque lleva todo ese cuestionamiento y ese debate ahí que es bastante profundo sobre las religiones y de dónde vienen, y este tema de la iteración y cuál es el sentido. Y pues en ese sentido la película te atrapa y te mantiene bastante en tensión. A mí me mantuvo enganchado porque quería saber más. Porque quería conocer un poco cuál era la profundidad de todo ese pensamiento, y hay unos monólogos ahí muy interesantes que Hugh Grant los entrega, me parece que de una manera también bastante solvente, y que también le da un poco ahí como sus dotes ahí personales, sus señas de identidad como actor de comedias también, que le da como un contraste muy interesante. Y la película pues es una película que se desarrolla enteramente, o el 90% dentro de la casa, que también es como un laberinto, que pues tiene como diferentes sótanos y pasadizos y pues habitaciones. Y aquí las hermanas intentan escapar a este secuestro, pero que no solamente es un secuestro, sino que también es como un intento de conversión a la inversa, en la que Hugh Grant está intentando demostrarles un punto para que ellas también se cuestionen su fe, y de alguna manera terminen como decepcionadas de su trabajo, y sea como una cuestión casi como nihilista, en el que bueno, no hay aquí nada en lo que creer, nada es verdad, todo lo que hemos conocido y todo lo que creemos que es la realidad, la explicación del mundo y de dónde venimos y hacia dónde vamos, todo esto es una falacia que la creemos porque hemos sido bombardeados desde los inicios de nuestras vidas con un montón de mensajes que nos llevan pues como ese zeitgeist cultural y el contexto del pensamiento en el que nos hallamos inmersos en nuestra vida, en nuestro momento histórico, son las cosas que nos dicen cómo tenemos que pensar, y al final no somos libres porque decidimos en función de todas estas cuestiones que nos han condicionado, ¿no? Desde un punto de vista filosófico y psicológico también.
Entonces aquí pues llegamos al punto donde Hugh Grant pues revela un poco cuál es su objetivo, que en ese punto creo que es una de las cosas que quizás me dejaron un poco menos entusiasmado con respecto a la premisa y al desarrollo de la película, que no vi como una motivación demasiado fuerte para que Hugh Grant pues llevara a cabo pues todo esto que es un poco como secuestrar gente y tratar de hacer como milagros o engañar a la gente o hacerles creer que hay algo más allá y que la gente puede tener esa resurrección y contarnos qué hay en el más allá. Pues ese tema pues a mí me pareció un poco forzado y no le vi como tampoco es la recompensa, que es lo que gana aquí Hugh Grant con eso. Y luego pues llega el punto de que lo que él quiere demostrar es que es una cuestión todo de control y de poder también. Es una cuestión de que las religiones han funcionado para controlarnos, para guiarnos, para decirnos cómo vivir y para tomar decisiones por nosotros, o coartarnos la libertad para tomar decisiones o pensar que las decisiones que tomamos son decisiones que son verdaderamente individuales, pero que no son tanto, sino que vienen ya condicionadas desde un inicio por un sistema de pensamiento, un sistema de valores, un sistema ético global que nos conduce hacia una forma determinada de comportarnos y de pensar en la vida y cómo debemos conducirnos durante nuestra existencia. Entonces, bueno, en este punto me parece que la película ahí es bastante interesante. Me parece que la dirección de fotografía, todo el diseño también de producción, todo es muy minimalista también hasta cierto sentido. Es una película pequeña, obviamente, un presupuesto pequeño, es una localización, y esto me parece muy hábil también porque es como un ejercicio también de dirección, y eso siempre hay que valorarlo porque son películas, bueno, que parten eso con una idea muy fuerte de guión y que necesitan pocos elementos para dinamizarlas, para desarrollarlas, y eso pues a nivel de dirección también es algo que hay que resaltar. Bueno, ¿a ti qué te pareció Heretic? ¿La has visto? Si no la has visto te la recomiendo, de verdad que es una buena película. Si te gustó este video, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.